Hablar sobre el tema de la jornada laboral. La jornada laboral se refiere al horario del trabajo establecido por la ley para los trabajadores del país. Según la ley, el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, la jornada laboral máxima está sobre las 48 horas semanales, laborándolas por 8 horas diarias. Pero a partir del 16 de julio del 2023 se empezó la disminución de la jornada laboral sin alterar el salario mínimo legal vigente, según la ley 2101 del 2021. Se hicieron unas modificaciones en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Estas modificaciones fueron que se va a empezar a reducir gradualmente el horario de 48 horas semanales, reducirlas a 42 horas semanales, de aquí al 16 de julio del 2026. Les voy a hablar sobre la jornada laboral para el servicio doméstico. Esta jornada laboral para los trabajadores del servicio doméstico está sobre las 48 horas semanales, pues por 8 horas diarias, como anteriormente se ha mencionado. Con descansos obligatorios ya son tratados entre trabajador y empleador si se quieren dar estos descansos o un fin de semana o un día entre semana. La jornada laboral máxima, pues para el servicio doméstico debe ser máximo de 2 horas, pero que no se puedan exceder las 12 horas diarias. Y se paga sobre el 12% sobre el valor de la hora ordinaria. En la jornada laboral para vigilantes es algo que varía bastante. Esto es sobre las políticas que van regidas en la empresa en la que se está laborando. Generalmente también es sobre las 48 horas semanales, pero pues ya ellos se dividen si lo quieren laborar de 12 horas o de 8 horas. Ya varía cómo se lleva a cabo la jornada laboral en la empresa en la que se va a trabajar. Les voy también a hablar sobre la jornada, la distribución de la jornada. Esta distribución de jornada se divide en 3 subramas. Tenemos la jornada laboral flexible, la jornada laboral continua y la jornada laboral partida. Les voy a hablar sobre la jornada laboral continua. Esta jornada laboral continua consiste en que el trabajador trabaja sus 8 horas diarias dentro de la compañía sin ninguna pausa. Obviamente respetando su hora de almuerzo. La flexible es aquella en donde el trabajador puede ingresar o salir de la empresa en donde labora siempre y cuando cumpla con los deberes y las obligaciones que tiene dentro de la empresa. Y la partida es aquella en la que el trabajador divide su horario laboral en dos. Pueden ser 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, siempre y cuando se respete su hora de almuerzo. Y por último, les voy a hablar sobre la remuneración del trabajo, extra o complementario, ya que según el artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo, establece que la remuneración del trabajo de ordinario diurno se debe remunerar sobre un 25% sobre el salario mínimo legal vigente. El dominical o el festivo se debe remunerar sobre un 75% sobre el salario mínimo legal vigente. El trabajo nocturno inicia desde las 10 de la mañana y finaliza a las 6 de la mañana y este se debe remunerar sobre el 35% sobre el salario mínimo legal vigente, y el trabajo extra dominical festivo pero nocturno se establece que empieza a regir desde las 6 de la tarde finalizando al otro día a las 6 de la mañana. Este se debe remunerar sobre el 35% del horario nocturno y el 75% de la recarga dominical o festiva. Quiere decir que se le debe remunerar al trabajador sobre un 110%. Muchas gracias, esto es todo. Buenos días, mi nombre es Daniela, el técnico de recursos humanos en el SENA. Hoy les voy a hablar sobre la remuneración del trabajo. La remuneración del trabajo es la compensación
económica que recibe una persona por realizar una actividad laboral o trabajo. Esta compensación puede ser forma de sueldo o puede ser en salario, compensación, en comisiones, tener beneficios, eh, beneficios económicos. La remuneración de trabajo es un elemento fundamental en una relación laboral, ya que en el trabajo recibe a cambio de su esfuerzo y la dedicación en la realización de sus tareas, la cual las características de la remuneración del trabajo es una forma compensatoria el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores hacia la empresa. Suele estar determinada por el tiempo de trabajo, realizando la experiencia, la estabilidad del trabajo, así como por mercado laboral y las leyes laborales vigentes. Puede ser constituida en un salario base, así como un beneficio o comisiones. Puede ser incentivos, beneficios sociales, entre otros. La remuneración del trabajo es un elemento clave para la motivación y compromiso de los empleados en la empresa. La equidad de la remuneración es fundamental para mantener un clima laboral positivo y promover la retención del talento a la organización. La remuneración del trabajo puede influir en la productividad y el rendimiento de los trabajadores, ya que obviamente si uno tiene un salario, obviamente uno se motiva a trabajar mucho mejor y ser eficiente en su labor. Establecer de compensación justa y transparente. Obviamente uno tiene que recibir una compensación justa. En resumen, entonces, obviamente la remuneración del trabajo es un aspecto fundamental de la relación laboral, de las relaciones laborales, que debe ser cuidadosamente gestionada por las empresas para organizar la satisfacción y el compromiso de los empleados. Entonces, le doy seguida a mi compañero. Eso es todo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en el ámbito laboral, el salario en especie. El salario en especie es una forma de remuneración alternativa a la tradicional compensación en efectivo. Este tipo de remuneración se da cuando el empleador entrega bienes o servicios en lugar de dinero al trabajador como contraprestación por su labor. El salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. A falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real, se estimará sin que pueda llegar a constituir o conformar más del 50% de la totalidad del salario. No obstante, cuando el trabajador devengue un salario mínimo mensual legal vigente, el monto pactado como salario en especie no podrá ser superior al 30% del salario. Esto supone que puede pactar esta modalidad salarial sobre un 5, 10, 15, 20, 25, etc., siempre que no exceda el dicho porcentaje del 30%. Esto puede incluir beneficios como el uso de un vehículo de la empresa, vivienda, alimentación, seguros de salud, entre otros. Es importante destacar que el salario en especie forma parte de la remuneración total del trabajador y debe ser valorado correctamente en términos monetarios para cumplir con las obligaciones fiscales, de seguridad social correspondientes y con las normas establecidas por la ley laboral colombiana. En cuanto a su regulación, el salario en especie suele estar contemplado en la legislación laboral. En el marco legal colombiano, el salario en especie está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y por la Ley 50 de 1990. Esto se encuentra sujeto a ciertas restricciones y límites. Como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo, el salario en especie sigue siendo salario. Por lo tanto, debe estar incluido en el cálculo de los diferentes conceptos de la nómina, como las prestaciones sociales, las primas, las cesantías, los intereses de cesantías, las vacaciones y los aportes a la seguridad social. En general, se establecen límites sobre la cantidad y el tipo de bienes o servicios que pueden formar parte de este tipo de remuneración, así como los impuestos que deben pagarse sobre ellos.
Las ventajas del salario en especie pueden ser diversas. Por un lado, puede suponer un ahorro para la empresa al no tener que desembolsar dinero en efectivo. Por otro lado, el empleado puede beneficiarse de servicios o bienes que de otra manera no podría costear, contribuyendo a la satisfacción y la fidelización de los empleados al brindarles beneficios adicionales más allá del salario base. Sin embargo, también pueden surgir desventajas, como la dificultad de valorar algunos beneficios en especie, la posibilidad de que no sean tan valorados por los trabajadores como una remuneración en efectivo o haber abusos por parte de los empleadores al ofrecer bienes o servicios de baja calidad o de poco valor. En ningún caso, el empresario puede pagar al trabajador con mercancías o productos de su propia empresa o de almacenes o empresas que el empresario exija. Tampoco se debe pagar el salario con vales o cualquier otro documento diferente a documentos considerados y reconocidos legalmente como títulos valores. Le está prohibido al empresario venderle mercancías al empleado a menos que le conceda libertad absoluta al trabajador para comprarla o no, y debe en este caso publicar las condiciones de venta, las cuales en ningún caso deben ser desfavorables frente a las condiciones comerciales normales. En cuanto al impacto en los trabajadores, el salario en especie puede suponer un beneficio adicional que mejora su calidad de vida, ofreciéndoles servicios que de otra forma no puede permitirse. Sin embargo, también puede implicar una menor liquidez y dificultades a la hora de solicitar préstamos o acceder a determinados beneficios. Los tipos de salario en especie son de alimentación, donde se proporcionan comidas o vales de comida a los empleados; de vivienda, con el acceso a viviendas de la empresa o la asignación de un subsidio de vivienda. En transporte, hay facilidades para desplazarse al trabajo, como vehículos de la empresa o tarjetas de transporte público. En la educación, está el apoyo para la formación y la educación de los empleados. Entre otros beneficios, encontramos el seguro de salud, guarderías, seguros de vida, entre otros varios. De esta manera, es importante tener en cuenta que el salario en especie puede tener implicaciones legales y fiscales, por lo que es fundamental contar con el asesoramiento adecuado para evitar problemas en el futuro. En resumen, el salario en especie es una forma de remuneración alternativa que puede beneficiar tanto a los empleados como a los empleadores, siendo una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de los empleados y fortalecer la relación empleador-empleado. Es importante conocer la normativa y las mejores prácticas en la implementación del salario en especie para garantizar su correcta aplicación, valorando correctamente estos beneficios y que tanto empleadores como trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones en relación con este salario, para evitar posibles conflictos laborales y asegurarse de cumplir con la normatividad vigente. Muchas gracias por su atención. Bueno, hoy les vengo a hablar un tema esencial en nuestras vidas, que es el salario integral. Bueno, en algunos países, como en Colombia, al término salario integral se refiere a una forma específica de salario que incluye todos los componentes que deben pagarse al trabajador, como el salario base, horas extras, bonificaciones y prestaciones, entre otros. El salario integral se calcula para incluir todas estas compensaciones en un único pago mensual, asegurando que el trabajador recibe una cantidad fija y completa cada mes. El contraste, un salario no integral puede ser común y consistente en un salario base más pago adicional por horas extras, bonificaciones, prestaciones, etc., que se pueden pagar por separado. Es importante verificar las regulaciones locales específicas de cada país, ya que el término y las regulaciones pueden variar según la jurisdicción. Bueno, aquí les voy a dar la definición y características del salario integral. El salario integral es una figura jurídica que se utiliza en algunos países, como Colombia y Venezuela, donde se establece que Colombia los componentes de la remuneración del trabajo se incluyen en un solo pago mensual. Esto incluye el salario base, las horas extras, las bonificaciones, las comisiones y todas las pensiones sociales como vacaciones, primas de servicios, cesantías, etc. Como segundo está la base legal.
En Colombia, el salario integral está definido en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo y en Venezuela en la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores y trabajadoras, lo ITIR, en estos países existe una modalidad específica de contrato de trabajo, denominado contrato de trabajo a salario integral, que regula cómo se debe pagar este tipo de salarios. Como tercero está el cálculo y los beneficios. El cálculo del salario integral debe tener una cuenta todas las pensiones y bonificaciones legales y convencionales. Los trabajadores que devengan salario integral tienen beneficios como la estabilidad laboral reforzada y un valor más alto en el cálculo de la liquidación de prestaciones sociales. Como cuarto tenemos requisitos y restricciones. Para que trabajadores puedan ser contratados bajo la modalidad del salario integral deben cumplirse ciertos requisitos establecidos por la ley, como el tipo de actividades laborales y las cuantías mínimas del salario integral. No todos los trabajadores pueden ser contratados bajo esta modalidad. Como quinto, tenemos la comparación en otros tipos de salario. En contraste, el salario no integral, donde los componentes del salario base, horas extras, bonificaciones, etcétera, se pagan por separados. El salario integral simplifica el proceso de pago y asegura que el trabajador reciba todos los componentes de su remuneración en un solo pago mensual. Como sexto, tenemos implicaciones legales y fiscales. Los empleados deben asegurarse de cumplir con todas las obligaciones legales y fiscales asociadas al pago del salario integral, incluyendo la retención de seguridad social y la declaración de impuestos correspondientes. Como séptimo tenemos la modalidad de contratación. En algunos países el salario integral pueden estar asociados a una modalidad específica del contrato de trabajo. Por ejemplo, en Colombia existe el contrato de trabajo a salario integral, el cual debe ser acordado por escrito entre el empleador y el trabajador y debe especificar claramente todos los componentes del salario que incluye. Como octavo tenemos componentes incluidos. El salario integral incluye no solo el salario base, sino también todos los componentes adicionales que por ley, por acuerdo convencional, deben ser pagados al trabajador, como las horas extras, la bonificación de las comisiones, las primas y las prestaciones social. Esto asegura que el trabajador reciba una remuneración completa y adecuada con su trabajo. Como noveno tenemos liquidación de prestaciones. Al finalizar la relación laboral, el trabajo tiene derecho a recibir una liquidación de prestaciones sociales. En el caso del salario integral, esas prestaciones se calculan sobre el valor total del salario integral mensual, lo cual puede resultar en una liquidación más beneficiosa para el trabajador en compensaciones con los salarios de integral. En conclusión, el salario integral es una modalidad de remuneración que ofrece beneficios tanto para los empleadores como para los trabajadores, simplificando la gestión del pago salario y asegurando que los trabajadores reciban una remuneración completa y adecuada por su trabajo, conforme a la normativa labor vigente. Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre los servicios sociales complementarios. Los servicios complementarios son auxilios que se le dan a los ancianos indigentes, suplementos a las prestaciones y cubrimientos para los que están excluidos de las prestaciones básicas de la seguridad social. Para esto es necesario que las personas tengan la nacionalidad y la residencia colombiana y que tengan edad de 65 años o más y carecer de rentas e ingresos que les permitan subsistir. Estas políticas son focalizadas a indígenas y a menosválidos. El objetivo principal es apoyar económicamente a los ancianos para así reducir la pobreza y la exclusión. Uno de los programas que aporta los servicios complementarios es el programa de protección social al adulto mayor,
que se llama Colombia Mayor. Este es un auxilio para los ancianos que tiene como finalidad brindar apoyo económico que es equivalente al 50% de un salario mínimo legal vigente. Tiene como objetivo dar subsidios a la población de adultos mayores que se encuentran en la pobreza extrema. Esto se hace mediante subsidios económicos monetarios o en especie para atenuar el impacto que tiene la insuficiencia de los ingresos y la exclusión social que sufre esta población. Su financiación se da al 50% por medio de la cotización adicional de los afiliados y también por las donaciones que hacen las personas. Los subsidios económicos se reconocen hasta la muerte del beneficiario sin lugar a una sustitución en cabeza del cónyuge o descendientes. Estos pueden ser directos, que son monetarios, en los cuales se los da a la red bancaria o entidades o tesorerías cada 2 meses y este es intransferible. Por otro lado tenemos el indirecto, que es ofrecer los servicios sociales básicos. Entonces estos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida del beneficiario. Entonces son servicios de alimentación, de alojamiento, de medicamentos u otras ayudas técnicas. Y estos servicios son ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y los otros por Bienestar de Adulto de Mayor. También hay refugios diurnos para indígenas y el Instituto Colombiano Nacional también da aportes para estos beneficios. Los requisitos para acceder a este beneficio son ser colombiano, haber residido en el país durante los últimos 10 años, tener mínimo 3 años menos de la edad que se elija para adquirir el derecho a la pensión de la vejez, estar clasificado en los niveles de SISBEN 1 o 2, carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. Entonces los criterios de evaluación para escoger esto los hace la subintendencia del país. En cuanto a los beneficios económicos periódicos, estos tienen como objetivo principal incentivar el ahorro para la vejez en personas que cuentan con bajos recursos económicos. Este subsidio cubre a las personas que tengan una incapacidad de ahorro pero no cuenten con ingresos suficientes para realizar los aportes durante el tiempo exigido por el sistema. El encargado de administrar los beneficios económicos periódicos es la Administradora Colombiana Nacional. Además de esto, hay unos requisitos que tienen que cumplir, los cuales son estar en la capacidad de abrir una cuenta de subsidio para iniciar el ahorro a la vejez. Los beneficios económicos periódicos brindan la posibilidad de obtener un microseguro que se encarga de cumplir los riesgos como fallecimiento o invalidez de la persona. Este microseguro se brinda cuando el valor acumulado de los aportes es superior a los 6 salarios mínimos diarios legales vigentes. Y de igual forma, los beneficios económicos periódicos no permiten que la persona obtenga un subsidio del Sistema General de Pensiones y a la vez reciba bono derivado de Muchas gracias. Espero que esta información brindada les sea útil en su vida laboral. Hasta luego.